En este tercer video vamos a explicar en qué consiste la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Observamos en la figura que tenemos acá una persona que está utilizando un arma larga, una escopeta, para disparar. Si alguien ha practicado eso, pues habrá sentido que al disparar hay un golpe hacia atrás de parte del arma hacia el cuerpo. Es esta fuerza que vemos en azul. Y en contraparte aparece esta fuerza, que es la que el cuerpo le ejerce al arma. Aquí se presenta un par de fuerzas. Esta se llama acción y esta se llama reacción. Entonces, ¿qué dice la tercera ley de Newton? Siempre que un cuerpo A ejerce sobre otro B una fuerza, que llamaremos acción, el cuerpo B ejerce sobre A otra fuerza de igual magnitud, pero de dirección contraria, que llamaremos reacción. Y como decíamos en el primer video, en palabras de Newton, a toda acción siempre va a haber una reacción. Entonces son pares de fuerzas que van a aparecer cuando los cuerpos están en contacto. Vamos a ver algunos ejemplos acá de diferentes situaciones. Tengo dos cuerpos, el primero de masa 1, el segundo de masa 2, que están en contacto. Por el hecho de estar en contacto, aparecen estas fuerzas. Esta es la fuerza que 1 ejerce sobre 2. Eso significa esta simbología. La fuerza que 1 ejerce sobre 2. Y esta es la fuerza que 2 ejerce sobre 1. Este par de fuerzas aparecen cuando están en contacto las dos masas. Y observamos que, a pesar de que los cuerpos no se mueven, nos dice acá que la velocidad es 0, están en reposo, pero las magnitudes de esas dos fuerzas es la misma. Son de igual magnitud, pero como vemos en el dibujo, son de dirección opuesta. De tal manera que si yo sumo estas dos fuerzas, el resultado es 0. Ahora, si yo modifico las condiciones de esto y aplico fuerzas externas, veamos esos casos. Está en el ejemplo B, le he aplicado una fuerza externa a las mismas masas, la fuerza A a la masa 1 y la fuerza B a la masa 2. ¿Pero qué me dice? Que esas fuerzas son de igual magnitud. Aparecen siempre las fuerzas internas F12 y F21. Y al hacer sumatoria de fuerzas externas sobre este sistema de masas, ¿cuál es el resultado? Esta es la positiva porque va a la derecha, esta es la negativa porque va a la izquierda. Entonces, sumamos las fuerzas externas FA menos FB y eso es igual a 0. ¿Pero por qué? Porque estas dos son de igual magnitud. Se anula una con otra. Y sigue cumpliéndose que la fuerza 1,2 y la fuerza 2,1 son de igual magnitud y de dirección contraria. Acá se moverán, puede que se muevan, la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0, pero ¿cómo se moverían? Con velocidad constante. Vemos las mismas dos masas, pero bajo otra condición. Se le aplica una sola fuerza, la masa 2 es la fuerza A. Se moverán hacia la izquierda y como la suma de fuerzas va a haber una fuerza única, por lo tanto esos objetos se van a mover acelerados en la dirección de la fuerza. Fuerza y aceleración van en la misma dirección. Entonces, si hago la sumatoria de fuerzas externas, que tienen que ser positivas todas las que vayan en dirección de la aceleración, entonces la única fuerza externa es FA y eso es igual al producto de la masa del sistema por la aceleración del sistema. Pero ¿quién es mi sistema? Son las dos masas las que se van a mover. Entonces mi sistema es masa 1 más masa 2 multiplicado por la aceleración y eso es igual a la fuerza externa FA. Entonces estos dos objetos se van a mover acelerados, más sin embargo las fuerzas de contacto F12 y F21 siguen siendo de igual magnitud y de dirección opuesta, no cambian. Una cuarta condición, las mismas dos masas, pero ahora dos fuerzas externas, FA en la M1, FB en la M2, pero ahora FA es mayor que la fuerza B. De tal manera que si este es mayor, al sumarlas, pues la dirección del movimiento va a ser hacia la derecha y en esa dirección va la aceleración. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas externas en este sistema, la que va a la derecha es la positiva, porque es la mayor, la que va a la izquierda es la negativa, porque es la menor,
Y al hacer esa suma FA menos FB va a ser igual a la masa del sistema por la aceleración. Y a pesar de esto, que los dos objetos se van moviendo acelerados, las fuerzas internas F12 y F21 siempre aparecen, siempre son de igual magnitud y siempre de dirección contraria. Y un último ejemplo, tenemos un objeto sobre una superficie. Ya vimos que el objeto siempre tiene un peso y esa fuerza es dirigida hacia abajo, y por el hecho de estar en contacto con una superficie aparece la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie. Entonces aquí se está generando una acción y esta es una reacción, un par de fuerzas. Son de igual magnitud, el peso es igual a la normal, igual magnitud, pero dirección opuesta. Hemos visto varios ejemplos de donde aparecen ese par de fuerzas que cumplen con la tercera ley de Newton, acción y reacción. Ahora, para resolver los ejemplos que vamos a hacer más adelante, es bien importante saber lo que es un diagrama de cuerpo libre. Lo vamos a ver con las iniciales de CL. ¿Qué es esto? Un diagrama de cuerpo libre, dice, es un diagrama que muestra el cuerpo elegido solo, libre de su entorno, con vectores que muestran las magnitudes y direcciones de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo por todos los cuerpos que interactúan con él. ¿Qué quiere decir esto? Nos van a presentar ejemplos donde hay varios cuerpos unidos, ya sea porque están en contacto uno con el otro, porque están unidos por cuerdas, pero a la hora de estudiarlos, para conocer las variables, ya sea aceleración o alguna fuerza, debo de separarlos y analizar todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo separado. Ese diagrama de fuerzas sobre solo un cuerpo es lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. Aquí están algunos ejemplos. En este nos dan ya el cuerpo el solo, al cual se le están aplicando cuatro fuerzas, F1, F2, F3 y F4, y se han dibujado acá los ejes cartesianos X y Y. Entonces ya vemos el cuerpo el solo, con todas las fuerzas, donde están presentes todas las fuerzas y un plano cartesiano XY. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Otro ejemplo acá, también un cuerpo solo, sobre un plano inclinado, también están los ejes X y Y, solo que aquí los ejes se han movido. Esto lo vamos a explicar en un ejemplo más adelante. Y aparecen todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Pues el peso dirigido hacia abajo, con dos componentes, una componente sobre el eje X y una componente sobre el eje Y. Aparece la fuerza normal, porque está en contacto con una superficie, y esta superficie es rugosa, entonces aparece la fuerza de fricción, dirigida hacia arriba porque el objeto está cayendo hacia abajo con esta aceleración. Entonces, este conjunto de fuerzas que vemos acá es lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. Vemos otros ejemplos. Van a haber problemas de este tipo donde nos muestran dos cuerpos en contacto que están siendo empujados por una fuerza. Y por el hecho de que se le aplique esa fuerza, pues estos objetos se mueven acelerados y aparece la aceleración de este sistema. Nos dice que la superficie es lisa, quiere decir que es un sistema ideal donde vamos a despreciar las fuerzas de fricción. Pero para analizar las fuerzas que actúan sobre cada uno de estos cuerpos, los separo. Aquí aparece la masa 1, nada más. Y todas las fuerzas que actúan sobre él. La fuerza externa, que aquí ya le dieron un valor de 6 newton, es esta misma F. Pero hay una fuerza de contacto, que la masa 1, ya vimos en la tercera ley de Newton, que la masa 1 le hace una fuerza a la masa 2 y la masa 2 una fuerza a la masa 1. Y es la que aparece acá, la fuerza que 2 ejerce sobre 1. El peso del objeto siempre hacia abajo, y por el hecho de estar en contacto con una superficie aparece la fuerza normal, la N1. Y este objeto pues se va a mover acelerado. Esta es la aceleración 1. Lo mismo hago con la masa 2. Observemos la masa 2, todas las fuerzas que actúan, la fuerza que 1 ejerce sobre 2, el peso y la normal también. Y por supuesto la aceleración 2. Esto que vemos acá es un diagrama de cuerpo libre para la masa 2 y este es un diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Un ejemplo más, tenemos estos tres objetos, bueno, dos objetos, más las cuerdas, el peso de B, el peso de A y el conjunto de cuerdas T2, T1 y T3. Para analizar esto, debo de separar los dos objetos
y las cuerdas y convertirlos en diagramas de cuerpo libre en cada caso. Primero, el peso B, con todas las fuerzas presentes. Está el peso del objeto hacia abajo y por estar en contacto con una superficie, la normal hacia arriba. Por el hecho de que aquí hay una cuerda o cable, aparece la tensión 2. Y por el hecho de estar en una superficie que no nos dice que es lisa, por consiguiente es rugosa, aparece la fuerza de fricción. Ahora, donde están todos los cables o cuerdas, se hace un diagrama también. Sería la tensión de 2, la tensión de 1 y la tensión de 3. Están acá. Tensión de 2, tensión de 3 y tensión de 1. Como la tensión de 1 tiene un ángulo, en este caso 41 grados, se trabaja con las componentes. La componente en X y la componente en Y. Es importante siempre poner el plano cartesiano, es decir, los ejes X y especificar dónde es positivo y dónde es negativo. Entonces este es el diagrama de cuerpo libre para las cuerdas. Y el último, el diagrama de cuerpo libre para el peso A. En el peso A está la cuerda 3, tensión 3 y está el peso del objeto. Entonces aquí están los 3 diagramas de cuerpo libre para este sistema. Estos son los ejemplos que vamos a resolver y los podrán ver en otros videos separados. Hasta aquí las 3 leyes de Newton. Muchas gracias por su atención.